Nuestro deber como padres para con los hijos. Vamos a poner lectura bíblica, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y la versión Reina Valera dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero la versión que más me gusta, cómo traduce esto, es la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce de una manera más específica, más directa. Dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Dios, a través de su palabra, nos está diciendo que, como padres cristianos, tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos para el futuro. Y seguramente cuando pensamos en preparar a nuestros hijos para el futuro, lo primero que viene a nuestra mente, y está bien, es correcto, lo primero que viene a nuestra mente es la preparación académica, es decir, la preparación que recibirán en el colegio, en la escuela, en la universidad, para tener una carrera que les ayude a ganarse la vida y tener un mejor futuro en sus vidas. Pero en el texto que hemos leído, al comienzo se nos dice: instruye al niño, instruye a tu hijo, papá y mamá, en su camino. Y como lo traduce la NTV, dirige a tus hijos por el camino correcto. Eso significa que los primeros que debemos estar para preparar a nuestros hijos para el futuro no es la escuela o no es la universidad, sino debe ser vos, como padre y como madre de familia. ¿Cómo podemos nosotros, como padres, entonces preparar a nuestros hijos para el futuro? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios al respecto. Lo primero es que debes asegurarte que tengan al Señor como fundamento en su vida. Asegurarte que tus hijos tengan el fundamento del Señor en sus vidas. Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Como padres, no podemos saber lo que nuestros hijos van a enfrentar en su vida. No sabemos cuáles serán las dificultades, cuáles serán los problemas, las enfermedades, las tentaciones que tendrán que enfrentar en el futuro. Sabemos que van a tener que enfrentarlas en algún momento. Y es por eso que tenemos que asegurarnos que la vida de nuestros hijos e hijas esté fundada en la roca que es Jesucristo. Si la vida de nuestros hijos tiene un fundamento sólido, sabes que venga lo que venga a sus vidas, podrán estar firmes, podrán afrontarlo, podrán superar la adversidad y soportar firmes las presiones de la vida. El segundo punto es que tenés que modelar en ellos una relación personal y cercana con Dios. El Salmo 91, del 1 al 7, esta hermosa palabra dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cuidará, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000
y 10.000 a tu diestra, mas a ti, que dice, no llegará. A ti no llegará. Bellísima palabra para la vida de todo hijo de Dios. Y seguramente todos nosotros, como padres, como madres de familia, quisiéramos que las palabras de este Salmo 91 se hagan realidad en la vida de nuestros hijos. Que ellos crezcan y avancen en la vida bajo la cobertura, bajo la protección de nuestro Dios. ¿Quién desea eso para sus hijos e hijas? ¿Qué padre no desea esto para sus hijos e hijas? Pero, ¿cuál es la clave para lograr esto? Para poder lograr esto. La clave es, lo dice el texto que hemos leído, la clave es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, desarrollar una relación personal, una relación cercana con nuestro Dios. Y eso es lo que, como padres, debes modelar en la vida de tus hijos e hijas. No basta con solamente decirles qué hacer. Es necesario vivir en casa lo que se nos predica en la iglesia. Y eso se le llama modelar una relación cercana con Dios. Es decir, vivir una fe auténtica, visible, donde tus hijos vean en vos, papá, en vos, mamá, el amor de Dios, la dependencia de Él, la obediencia a su palabra en la vida de todos los días. A veces, mis amados, somos de los que decimos, hacé lo que yo digo y no lo que yo hago. Y saben los chicos de hoy, pero vienen ya con el chip puesto desde que salen de la panza de la mamá. Y vos, mamá, vos, papá, tenés que vivir lo que predicás. Tenés que vivir lo que escuchás en la iglesia a través de la palabra del Señor, porque ellos lo sienten. El amor de Dios, la dependencia de Él y la obediencia a su palabra en la vida diaria va a hacer que tus hijos realmente se impregnen de eso. El tercer punto es que debes desarrollar en ellos un pensamiento crítico basado en la verdad de la palabra de Dios. 1 Pedro 3:15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Y esto es muy importante, pues podemos darnos cuenta que el mundo y sus enseñanzas hacen que muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, desarrollen un pensamiento crítico en contra de la Biblia. Y esto los hacen dudar de la palabra del Señor. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico cristiano? El pensamiento crítico cristiano es la capacidad de analizar, la capacidad de poder discernir todas las ideas, las filosofías, las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. El mundo dice esto. A ver, ¿qué dice Dios con respecto a esto? Implica evaluar, mis amados, todo, no dejándonos llevar por cualquier doctrina, por cualquier tendencia, sino filtrándolo todo a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno. Uno no está fuera del mundo. Uno convive muchas veces enredado en las cosas del mundo. Pero debemos examinar todo lo que sucede y retener lo bueno de todo lo que sucede. Lo demás, desechalo. Lo que no te sirve, desechalo. Como cristianos debemos cuestionar con sabiduría lo que el mundo nos presenta, comparándolo con la voluntad de Dios
y así manteniéndonos firmes en la fe. Lamentablemente, un joven que no tiene pensamiento crítico basado en la palabra de Dios vive exactamente como lo expresa el dicho popular. Yo no sé si lo conocían este dicho, yo lo escuché algunas veces. ¿Dónde vas, Vicente? Donde va toda la gente. Es decir, vive siguiendo las filosofías, vive siguiendo los pensamientos del mundo sin hacer una crítica sobre ellos, basándolos, comparándolos con lo que Dios dice en su palabra. Y como padres debemos instruir a nuestros hijos en la verdad de Dios, para que puedan reconocer las mentiras del enemigo, para que puedan reconocer las filosofías, las ideas, los pensamientos que no van conforme a la palabra del Señor y su voluntad. Y para eso es necesario que tus hijos, que tus hijas sean instruidos en la palabra y que sean sobreedificados en el conocimiento de la verdad. Colosenses 2, 4 al 8 nos dice Pablo: digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. En el mundo hay argumentos que parecen convincentes. Más de un cristiano a veces se convence de cosas del mundo. Y aunque estoy físicamente ausente, dice Pablo, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo, le dice a la iglesia de Colosas. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pablo nos está animando como padres cristianos a mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo, que nuestros hijos vean nuestra firmeza en la fe en Cristo Jesús, sin dejarnos influenciar por filosofías humanas, por enseñanzas engañosas. Y esto es lo que tenemos que enseñar, es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Debemos, como lo hace Pablo, exhorta a nuestros hijos a vivir arraigados y edificados en Jesús, fortaleciendo su fe con gratitud, dando gracias. Y también advierte contra las ideas que pueden desviarlos, enfatizando la importancia que tiene la verdad de Cristo por encima de cualquier doctrina humana, de cualquier cultura humana, de cualquier pensamiento humano. Y este mensaje sigue siendo relevante hoy, iglesia, pues nos recuerda la importancia de permanecer en lo esencial de la fe y no dejarnos confundir por influencias externas. ¿Estás ahí? Para que nuestros hijos vean en nosotros esto y podamos transmitírselos a ellos. Papá, mamá, tenés que vivir de acuerdo a las normas que la palabra de Dios dicta. El cuarto punto es que debes instruirlos en los principios eternos por medio de la palabra de Dios. Primera Juan 2:17 nos dice que el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan nos dice que el mundo y sus deseos pasan, como la moda, pasan. Pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este versículo nos recuerda la naturaleza temporal que tienen las cosas materiales y los deseos mundanos, contrastándolos con la eternidad, esa eternidad que se alcanza al vivir según la voluntad de Dios. Es un llamado a cada uno de nosotros a enfocarnos en lo que realmente tiene valor,
y perdura más allá de nuestra existencia terrenal. Y hoy en día, el estilo de vida de la sociedad se puede definir como, algunos la llaman, una realidad líquida. ¿Escucharon ese término? Es decir, donde nada es sólido, donde nada es estable, en donde nada es permanente. Una realidad líquida. Y la realidad líquida es un concepto propuesto por el sociólogo Zygmunt Bauman para describir una sociedad en constante cambio, donde todo es inestable, es efímero, es adaptable, incluyendo relaciones, ideologías y valores. Nunca mejor descrita. Una sociedad líquida. Y en este contexto, los valores cambiantes del mundo actual reflejan una moral fluctuante, donde lo que antes era considerado firme y absoluto, ahora se redefine según las tendencias, se redefine según las emociones o los intereses personales, alejándose muchas veces de los principios sólidos y eternos como los que enseña la palabra de Dios. Y cuidado, porque el cristiano no está ajeno a esto. Debemos estar atentos a estos cambios. Y es por eso que es urgente, es importante, es necesario que instruyas a tus hijos en los principios eternos de la palabra de Dios. Principios eternos que no cambian, principios eternos que son sólidos, que son firmes a pesar del tiempo, a pesar del hombre, a pesar del mundo. Primera Pedro 1:23 dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Debes instruir en principios como el amor, la justicia, la obediencia, la santidad, la fidelidad, la honestidad, la integridad, el respeto, el temor de Dios y muchos, etcétera. Hoy de todo esto que he mencionado, en el mundo hay poco. Santidad, ninguna. Fidelidad y de acuerdo a lo que me convenga. Honestidad y no, si puedo quedarme con lo que no es mío y nadie se da cuenta. La integridad, ¿qué es la integridad? El respeto. Quizás eso es lo que uno más se nota, ya no hay respeto por nada. Y por supuesto, tampoco hay temor de Dios. Nuestros hijos tienen que estar cubiertos por nuestras oraciones. Tienen que estar cubiertos por nuestro ejemplo, para que estas cosas realmente no se hagan propiedad de ellos. El quinto punto es que debes enseñarles a enfrentar y resolver por sí mismos los problemas y dificultades de la vida. Dios le dice a Josué allí en el capítulo 1, verso 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Y es lamentable que los padres muchas veces nos volvemos personas posesivas. ¿Nos volvemos qué? Papá y mamá, personas posesivas. Y fomentamos en nuestros hijos apegos dañinos muchas veces. Los volvemos personas inseguras, acomplejadas, miedosos y que no saben cómo resolver ellos mismos su vida. Y acá no estoy hablando de adolescentes ni de jóvenes. Hay hombres y mujeres grandes que no saben resolver ellos mismos su vida. Y están acostumbrados a que otros, en este caso sus padres, les resuelvan siempre sus problemas, sus dificultades. Haciendo esto, lo que logran
es que ellos no se desarrollen como personas. Personas preparadas para enfrentar la problemática de la vida. Y eso hará que cuando ese hijo o esa hija se case, quizás no tenga la capacidad de resolver por sí mismo los problemas y dificultades de su hogar, sino que siempre va a necesitar de papá o de mamá para que se los resuelva, como comúnmente ocurre en muchos matrimonios, tristemente. El dicho popular que dice: no le des un pescado, sino enséñale a pescar, aplica muy bien en la forma como debemos forjar la vida de nuestros hijos. No le des el pescado, o dáselo una vez, 2 o 3, pero enséñale a pescar, porque en algún momento él va a tener que hacerlo por sí mismo y tiene que saber cómo hacerlo. Amén. Pase a adoración. Papá, mamá, preparar a tus hijos para el futuro no significa solo brindarles educación académica, sino cimentarlos en los principios eternos de la palabra de Dios. Debes asegurarte de que tengan a Cristo como fundamento. Debes modelar, debes mostrar una relación cercana con Dios para que ellos puedan ver que no es haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Tenés que desarrollar en ellos un pensamiento crítico basado en la verdad bíblica y enseñarles los valores sólidos que permanezcan firmes a pesar de los cambios del mundo. Y como padre, como madre, tu responsabilidad es guiarlos para que sean fuertes en la fe. Para eso te los ha dado el Señor. Porque los hijos no son tuyos, los hijos son de Dios. A ti te ha dado el trabajo de poder guiarlos para que sean fuertes en la fe, para que sean capaces de enfrentar la vida con sabiduría y confianza en el Señor. Amén. Dios te bendiga. Ponete de pie.